Buenos días, tengan todos hoy. Bueno, nuestro deseo es que tengan buenos días, aunque hay muchos lugares que ciertamente yo creo que no, ni desayuno hay, que se come muy escasamente por las cuestiones esas de las políticas que se dan por bueno y verdaderamente aquí bueno es Dios. Pero las personas que leen la Biblia pueden entender las cosas que uno les va diciendo cuando son correctamente dictadas de Dios y que nosotros las recibimos a través de sus profetas. Todas las personas que están llamando profetas y que son apóstoles y todas esas cosas. Hoy en día no existe nada de eso. Lo que existe son los escritos de los profetas y de los apóstoles que el Señor nombró para predicar su palabra a todo el mundo, ir por todo el mundo a predicar su palabra. Así los instruyó a Mashiach. Esa es la forma de la palabra de Dios primitiva que se predicó y se dijo que se predicase a toda criatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él hizo la ordenación de los sacrificios para cuando viniera el tiempo de Amachía, que era el que estaba, al cual correspondían los sacrificios que hacía Israel para la expiación del pecado y de cuanta falta tuviera Israel, solamente iba a ocurrir todo esto en la responsabilidad. Dios lo responsabiliza en Amachía. Él hace la salvación por medio de Amachía. Los demás profetas hizo salvación porque todo mandamiento dado por Dios tiene que cumplir el propósito aquel para el cual Dios lo haya enviado. Y de esto se ha separado mucho la gente, incluso al pueblo escogido de Dios. Sí, porque realmente las cosas que acontecen contrarias a una vitalidad correcta, a tener salud, a tener buenos principios doctrinales, no religiosos, porque la religión toda ha embarcado las cosas de Dios, la han torcido a su forma, a su manera, y esto ha sido una cosa que a Dios no le agrada. Vamos a leer algo sobre situaciones que Dios reservó distintas épocas, que Dios antiguamente reservó al pueblo de que tuviera el perjuicio de alguna plaga, porque Dios, todo el que lo oye realmente, Dios lo ampara, lo ampaña, podemos decir también, para que no le acontezca los males que Dios le envía a otros pueblos. Porque todo lo que surgió y se hizo alrededor de Israel fue determinado por Dios. Porque Dios escogió a Israel. Es la oveja de su mano. Y él dice que esa no se la puede arrebatar nadie. Ninguna sabiduría es mayor que la de él. Y ahí podemos ver estos principios que yo les estoy diciendo, que es del Señor. Pueden alumbrar su mente con todo lo que yo le voy expresando. No tan, qué sé yo, porque yo profeta no soy.
ni soy discípulo de Amachía. Soy el que escudriño la Escritura. Soy el que busco para observar las cosas, como dice Pablo, y retener lo bueno. Un hermano más de todos ustedes, que precisamente aprecio la palabra de Dios y la palabra de Dios apreciarlos a ustedes. Por eso es que el aprecio es fundalizarse uno con la realidad del Dios verdadero. El que hace todas las cosas que el hombre no tiene, porque aunque haya sido hecho a imagen, a semejanza de Dios, porque tiene poder, no quiere decir que con el poder de su fuerza hace todas las cosas, sino con el poder de la fuerza de Dios, por la voluntad de Dios, porque Dios, aunque la gente no entiende muchas cosas, es el que mueve los propósitos y el que lo hace subsistir, los hace ser los propósitos, pero no lo del hombre, sino lo que Dios tiene en su propuesta determinada para que el hombre viva bajo su voluntad, como he dicho, bajo su voluntad, haciendo las cosas de la ley, estando bajo su voluntad. Si usted hace las cosas de la ley, ¿dónde está? Bajo la voluntad de Dios. Ahora, los que no hacen la voluntad de Dios, entonces están debajo de la voluntad suya propia y no la de Dios, porque no observa la ley. Entonces usted, observando la ley, está debajo de ella. Es decir, lo oficia, lo socorre, y le echa fuera todo lo malo. Exime de usted los males que vienen al mundo. Pero si no se hace lo que Dios firma, los males le vienen también. Y desgraciadamente eso ha sucedido. Vamos a ver la defensa de Dios cuando surgieron las plagas en Egipto. ¿Qué extravagancia hizo Dios particular con Israel? Y hasta la actualidad Israel no comprende que Dios es el que guía. Vamos a leer Éxodo 8:22. Déjame decirle que no le he dicho que hoy es día 9 del mes 9 del 2023. Vayan anotándolo para que sepan. Vamos a leer ahora, como ya dije, la particularidad que hace Dios para con Israel. Antes de que Dios sabía que Israel iba a fallar, pero todo tiene su tiempo. Israel sale de Egipto y no tiene el rechazo de Dios ninguno, ni rechaza a él a Dios. Entonces después que se va haciendo las cosas. Y mire cuando Dios da las plagas a Egipto, como defiende al pueblo de Israel. Son milagros que hay que entenderlos porque eso es muy grande. Amén. Vamos a leer entonces, como les dije, Éxodo 8:22, la sección que hace Dios. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna suerte de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Dios en medio de la tierra. Amén. No hay más Dios. Dios determina y dice, no puede haber una mosca de las tantos tipos de moscas que habían.
que después los científicos dirán, bueno, hay este tipo de mosca, hay este otro tipo de mosca, hay otro tipo de mosca, etcétera. Por eso es que dice de ningún tipo de mosca, porque no es una sola clase de mosca. Pero que en Gosén no podía ver ni una mosca. Mientras que el Egipto estaba lleno de moscas, una plaga que los atormentaba, porque siempre molesta. Si una mosca viene al lado de uno y uno tiene que estarse espantando, una sola mosca, dígame usted, una plaga, que están ahí arriba de la gente, ahí molestando, eso es una cosa molesta. Pero que Dios la mandó a Egipto, a toda la tierra de Egipto. Pero no quiere decir que a José no mandó. Él es una exuberancia ahí. Aunque es tierra de Egipto, pero esa estaba habitada por Israel. Amén. Porque ellos estaban apartados en Egipto, en un lugar. Porque los egipcios, por el carácter de la soberbia, la altivez de los egipcios, ¿no? Que esa gente no puede estar al lado de eso, le dieron un lugarcito. Lo mismo que hay que hacer con todos los emigrantes y todas esas cosas, un lugar. Para que después no cojan el país, no se quieran coger el país. Son cosas que suceden en la vida, que van a otro país y que después se quieren incautar de ese país, Nacen aquí en Israel y quieren ser los dueños después de Israel. Un israelita pare 4 hijos, el extranjero pare 8. Y cuando viene a ver, tiene tanto poder, más poder que el mismo que él. Perdonen que a veces uno tiene un aire cruzado o algo. Entonces, en definitiva, Dios hace severancia. Dios protege. Le dio entendimiento a Israel que los protege. Pero Israel se olvida de esa protección. Él mandó todas las plagas que le mandó a Egipto. Él protegió a Israel, siempre protegió a Israel en Gosén. Los egipcios le pusieron el agua en sangre, mató todos los peces, mandó las plagas de rana, las plagas de los piojos, y los magos no pudieron quitarle esa plaga ni ninguna, sino engrandecerla, para engrandecer a Dios. Porque Dios siempre, lo que hacía era mayor que la de los magos. Porque Dios es sobre todas las cosas. La potencia de Dios es mayor. Y eso se demuestra así, que todas las personas que quieren ser famosos y han sido famosos, que sé yo, que sé cuándo, sí, pero quedan limitados por adversidad a Dios, al Eterno. Sí, está nombrado, como dice Mashiach, que vosotros, hijos de vuestro padre el diablo, sois, las obras de él queréis hacer. Exactamente, sí las hacen, porque el diablo tiene fuerza, pero no se dan cuenta que no es la fuerza superior. Por lo tanto, yo no voy a querer tener millones de pesos si me los da Satanás. No los quiero. Hacer sanidades a forma de Satanás, porque él sabe enfermar y sabe curar también. Pero ese tipo de vida no es la de Dios, es del enemigo, para inducirte y para sacarte de las razones de Dios, de su palabra. Aquí las personas cuando me dicen a mí, no, porque tal verso dice esto, digo, que no los tuerza a Dios, al diablo, su Dios, en un verso para destruir
la doctrina de Dios, del Eterno. Porque la doctrina que hablo yo es completa. Si Dios hizo una severancia en Israel, en la época que lo sacó de Egipto, una no, la hizo en todos los tipos de plagas. Pero es por la mano de Dios. Entonces la hace también por la mano de Dios. Las plagas también. Le hace el mal a Egipto, le hace el mal a China, le hace el mal a que sea. ¿Por qué? Porque no quisieron oír las escrituras que Dios mandó a través de sus profetas, a través de sus apóstoles. Bueno, vamos a leer ahora capítulo 9, verso 4. Capítulo 9 del libro de Éxodo, verso 4. Y Dios hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Amén. Ajá. Lee el verso 6 y el 7 también. Y el día siguiente Dios hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se agravó y no dejó ir al pueblo. Ah, porque el Dios de ustedes hizo eso. ¿Ah? ¿Y por qué hizo eso? Nos hizo eso a nosotros. Porque ustedes no tienen el Dios que es el que Dios que tiene Israel. Porque está indicando que el Dios verdadero pero que los egipcios tienen poder, pero no el poder supremo. Entonces, ¿cómo los ganados de allí, de este hombre? Sin embargo, quiero que sepan que yo lo leí, pero no se lo había dicho en verso en este momento, pero está escrito que también de los egipcios, muchas personas y señores que tenían ganado y eso, recogieron su ganado para que no fallecieran. Y todo el egipcio que recogió su ganado no falleció, pero todo el que no lo recogió, especialmente los del gobierno, de imperio, del faraón y todos esos señores, hubo mortandad. Para que vea que Dios castigaba a la casa presidencial. Entienden cómo yo hablo. Yo hablo en una magnitud moderna. A veces digo una cosa, la gente tiene que entender que a veces yo digo las cosas, pero es que la Biblia habla duro. La Biblia en los posteros dirá, yo voy a restregar el estiércol de sus sacrificios en la cara de ellos. ¿De quién? ¿Quiénes son los que sacrifican? Ah, los que Dios no mienta. A eso vamos a Israel, los sabios de Israel, los rabinos sabios de Israel, a decir, sí, los indios, la India, la China, las Áfricas, qué sé yo, sí, cosas que Dios prohibió mencionarlas, que todo el que no, que todo el que se acerca a Israel tiene que ser Israel, tiene que ser Israel. Todo, chino, japonés, ruso, todo el que se acerca a Israel tiene que ser Israel. No material, pero espiritual sí. El que acepta a Dios. Porque no va a meter a Rusia en Israel, a la China con tantos millones de gente que vayan a creer, lo van a meter en Israel. ¿De dónde? ¿Cómo va a ser posible eso? Eso es obsoleto. Ese pensamiento quizás lo puede entender, pero que espiritualmente sí cabe Rusia, China, el África, cabe todo el mundo en Israel. Porque es en espíritu. Es que esta posición que estoy dando yo en este tiempo
es la que yo veo en las escrituras, que la gente no la ven. Y le dan de alto, están con un evangelio equivocado, tardío, extraño, y que no existe. Existe la palabra de Dios dada y hecha ya. Israel no iba a tener problema ninguno. Así como ustedes ven, si obedecían. Pero eso fue al principio de la salida de Egipto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que el pueblo se entorpeció y pensaba que ellos podían hacer las cosas de por sí. Y Dios se los dijo. Vamos a leer de Deuteronomio 28 al 67. 28, no, 28, sí, 28. Del 58 al 67, sí, exacto. Deuteronomio 28, del 57. Del 58 al 67. Bien. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de aquesta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Dios tu Dios aumentará maravillosamente tus plagas. Nosotros leemos como dicen, como es correctamente, no como están los nombres escritos, porque están escritos a manera de Satanás, que es el que ha hecho la Biblia desde Roma, el imperio romano católico guiado por Satanás. Pero hay que escudriñar y que observar lo que es bueno, coger lo bueno, como dicen los apóstoles. Dios aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente. Alabado. Plagas grandes y estables y enfermedades malignas y duraderas. Y hará volver sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y se te pegarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Dios la enviará sobre ti hasta que tú seas destruido. Y quedaréis en poca gente en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud. Fíjense bien cómo es, hasta que tú seas destruido y quedará en poca gente. No quiere decir que Israel va a desaparecer. No, Israel no desaparece. Y cuando Dios lo recupera ahora otra vez, como lo digo, tenía prometido volverlo otra vez a la tierra. No va a haber ninguna tribulación, como les he dicho en mis videos que he hablado. Lean mis videos y pónganse de acuerdo con ellos, porque ellos está la autoridad de Dios ahí. Así que ya saben. Continúa. Por cuanto no obedeciste a la voz de Dios tu Dios. Y será que como Dios se gozó sobre vosotros para haceros bien y para multiplicaros, ¿Ah? así se gozará Dios sobre vosotros para arruinaros. Para arruinarlo, hacerle daño, Y para destruiros. por no obedecer. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para poseerla. Ajá. Y Dios te esparcirá por todos los pueblos. Vea. Desde el un cabo de los cielos hasta el otro cabo de ella. No ha sucedido. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Por qué? Porque a la vez que estés afuera, ya no hay cacher, ya no hay situación de esa. El Shabbat, el sábado. No hay chaval, no hay nada, porque tú lo estás haciendo, pero Dios no te lo está oyendo, porque Dios te tiene castigado a ti. Si te tiene castigado, no te está oyendo ni chaval, ni ningún alimento ya saturado por la voz de Dios, por su palabra que dio. Él te tiene olvidado en esos aspectos. No permite que tú mueras. Pero fallecen mucho en esos lugares hasta que Él, al estirpe de Israel, lo retraiga otra vez a la tierra como Él ya había prometido, que iba a traerlo a la tierra otra vez.
Aleluya. Amén, gloria a Dios. Santificado, magnificado, ensalzado y loado es su santo nombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Barejú Baruch Shemo. Bendito él, bendito su nombre. Amén. Y ni aun entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. A ver, ¿qué ha pasado en todo Israel en todos esos tiempos? De haberse enredado con mentiras religiosas que Dios no planteó. Las plantan sí los judíos, pero los judíos no están obedeciendo a Dios. Que allí te dará Dios corazón temeroso y caimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como colgada delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Dios te hará tornar, no, hasta el 67, ¿no? Sí. Amén. Hasta el verso 67 entonces. Amén. Bueno, ¿qué dice que te hará tornar? Sí, bueno, leemos el 68 y dice, y Dios te hará tornar a Egipto en navíos por el camino del cual te ha dicho, nunca más volveréis, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. ¿Qué parece? No habrá quien os compre. No ha pasado todo ese tiempo de angustia. No ha pasado todo ese tiempo de la gran tribulación que duró hasta el 1948, cuando ya se recupera Israel. Empieza a recuperarse y recupera todo el territorio. Pero siempre el enemigo está metiendo la cuchareta para que algo quede de parte de Israel en el enemigo. Porque Belén, lugar donde habitó David, no habitaban los filisteos palestinos. Israel nunca cambió su nombre, aunque estaba en la diáspora, en el exilio, nunca cambió su nombre a ser Israel. Pero cuando viene el cuarto imperio nombrado en Daniel, le cambian el nombre. Porque cuando la Biblia dice fueron destruidos los filisteos, no quiere decir que se destruyó el pueblo entero, se destruyó a la fuerza. La hegemonía política A que la tenía. hegemonía política, su gobierno, su ejército. Se lo destruyó el rey de Israel en aquella época. Y quedaron sin el mando ese de... Israel no ocupó ese territorio. Cuando los venció no ocupó el territorio de ellos. Es igual que los Estados Unidos cuando está a favor en una alianza. ¡Alianza! No gobernar a ese pueblo se gobierna así. Están aliados como hermanos. Me vende, te compro. Me compras y te vendo. Te ayudo, te ofrezco ayuda. Pero no aquellos sinvergüenza que hoy en día quieren cogerse al otro porque lo quieren poner en su criterio para tener un bastión ahí contra la Europa. Déjenme hablar política también porque eso es lo que hay hoy en día. No es todo color de rosa. Israel nunca se ha portado bien con Dios. Las pocas veces que lo ha hecho. ¿A cuántos de los profetas nos mató a Israel? Cuando llegó a Mashiach, que el cumplimiento desde su llegada, no lo rechazaron. Y aún lo rechazan. ¿Dónde está la sabiduría
judaica. Está fuera de los profetas que Dios ordenó. Cuando ese rey estaba ordenando la mazmorra para Jeremías, que no se hayan los chivolocos, porque hay que leer la historia de Israel para saber muchas cosas. Saber la historia de los filisteos, de dónde rayos vinieron. Saber de dónde vinieron, yo lo sé. Pero es porque se estudia para saber muchas cosas. De dónde surgieron los musulmanes, porque ahí está en Zacarías el profeta, antes de todo eso. Está escrito. Para que sepan todos que Dios tiene las cosas antes que suceda, las tiene puestas. Dichas por su palabra. No hay profeta fuera de los profetas de Dios que sean correctos, son mentirosos. Los chinos con el problema de eso que dijeron de ese hombre, los vales, eso. Los budas. Los budas, sí. Confucio dice esto, Confucio dice esto otro. ¿Qué Confucio de qué? Que es, sabiduría de ellos. La India, los indios, todos esos términos de Indonesia, de todos esos lugares. La sabiduría de ellos. La sabiduría de todos los dioses árabes que cambiaron por uno solo. La sabiduría de ellos. Yo no creo en religión. Yo creo en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Y estamos dispuestos. ¿Qué vamos a hacer? Como Cordero no fue llevado a Mashiach al matadero. Pues igual podría suceder a mí. Por los inicuos, extremistas, fanáticos, sin concepto moral verdadero, sino por una conciencia mentirosa e engañosa, que existe todavía incluso en Israel. La Shoah y todas esas cosas fueron, ¿qué cosa? ¿Qué dijo Dios? Te seguirá la espada, te seguirá el hambre, la miseria, la plaga, todo por causa de la desobediencia. Cuando él puso esas cosas ahí en Gosén, como dije, en Gosén ahí, no hubo ningún daño a todo Israel. Todas esas plagas fueron para Egipto. Israel, de Egipto tendría que venir a buscar el agua a Gosén, que es el único lugar donde había agua. Tenían que abrir pozos a la orilla del río y todas esas cosas, porque Dios es misericordioso y les daba agua. Pero mandó la plaga y no se la mandó a Israel. En la plaga de la muerte no murieron los hijos de Israel. Murieron los primogénitos, no murieron los de Israel ni uno. Los de Egipto sí. Incluso hasta los animales. Porque Dios ordena que eso fuera así, así sucedió. En José no pasó nada. Porque obedecieron a la sangre que se derramó, se puso en eso del cordero. La sangre representada de Amashia. Mientras no llegaba la sangre, la de Machía verdadero, literalmente, como vino, y fue despreciado, lo dice en el Salmo. A los míos vine y los míos
No me aceptaron. ¿Ha aceptado Israel al Mesías? No lo han aceptado. Aceptan una parte de los profetas, pero otras no lo aceptan. Una parte de Isaías, el buey, el león comerá paja como el buey. Ahí representando a los animales que matan a otro animal, a serpiente, a todo el mundo que se trae un carnero grande o lo que sea. Ah, esa parte la van a creer, que va a pasar, sí. Pónganle seguridad de que eso va a ser así. Pero no es en esta época. No es en esta época. Él iba a traer, iba a consolidar otra vez a Israel. Dice, no lo dice ahí, lo acabamos de leer. Te voy a recoger, te voy a botar, pero te voy a recoger. Y van a caer como cayeron en el desierto todos los que negaron allí 40 años y hasta que saca uno de esos, hasta el último vejete que salió de allá de eso, que protestaron el becerro. Protestaron, habiendo Dios haber hecho adelante de ellos tantos milagros para ellos. Y en esas mismas épocas se olvidaron de Dios enseguida. ¿Cómo después de tanto tiempo no van a estar más olvidados todavía de Dios? Con sus conceptos y preceptos equivocados, no los preceptos y conceptos, estatutos de Dios, afirmados por los profetas. Dios nunca habló de los rabinos, habló de sus profetas. Gloria a Dios. Hasta Machía, profeta, habló de los discípulos, como he dicho yo, y como dice espiritualmente, simbólicamente la palabra, sus coyundas y sus cuerdas, los profetas y sus discípulos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué os parece? Si ha recibido tantas cruces y plagas Israel, es porque están buenas las lecturas de los rabinos, sabios rabinos. Esa sabiduría es de ellos mismos porque como son hechos a semejanza de Dios, tenemos movimiento, tenemos razonamiento y razonamos las cosas a nuestra idea. Dios ha dicho una cosa y nosotros la razonamos de esta manera. Y ya tiene que hacer zumba. ¿Por qué no oyen esta parte que dice del engaño? Vamos a leer el engaño. Isaías 3:16. Hablamos sobre el engaño que dice Isaías capítulo 3, verso 16. No, perdón, verso 12. Isaías 3, verso 12. Los exactores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. La carrera de los caminos del Señor son los caminos que tiene que tener el pueblo derechamente. Amén. Las tienen torcidas. No tienen un dedo de frente, la tienen torcida. ¿Quiénes? Los sabios creyendo en los muertos, en lo que un muerto habló y lo van a ver y qué sé yo, qué sé cuándo. Los muertos nada saben, eso lo dice la palabra de Dios. Ya lo tiene guardado ya. Esa alma no está perdida porque Dios la trae cuando quiere. Lo ha hecho ver no solamente en Amachía, en Isaías, lo ha hecho ver el cuerpo muere y nada sabe. Entonces ellos van a estar ovacionando a los muertos, a los cuerpos que están muertos. Pero el alma no está muerta. Está en una de las mansiones, de los lugares de Dios que la tiene Él.
Lo sabemos porque vemos y leemos que a Mashiach resucitaba gente. Resucitaba el cuerpo porque Dios le mandaba el alma. Resucitaba en Eliao, a Nabí, Eliseo, ¿no? en Eliseo. Resucitaban gente. Sean profetas de Dios, Mashiach profetas de Dios. Y el último profeta ya, porque es el último peldaño de la ley de Dios. Que la gente han confundido eso. Es el último mandamiento de Dios, el fin de la ley de Dios. Está diciendo con eso que de ahí para allá la Roma esa, todo lo que ha decretado, todo mandamiento que tiene la Roma esa, es obsoleto, es absurdo, es mentiroso. Y no hay que leer más que eso, que ponen fecha que Dios no puso para que no se sepa. Me dijo, ni el día ni la hora saben de la venida de Mesías, pero sabemos el año. Porque el año no está desautorizado saberlo. La autoridad de Dios es ni el día ni la hora, nadie sabe cuándo, ni en qué día ni en qué hora vendrá el Señor. Tiene que ser un día que sea el cumplimiento de una fecha gloriosa, como yo digo. Tiene que ser. No la que le estiman los sabios mentirosos esos de Israel, ni los sabios mentirosos del cristianismo falso. Porque es falso. Que no predican el Mesías de Israel. Vamos a leer ahí. A Éfeso, Efesios. Efesios 2. De 3, ¿no? 2, 12 Y 19. y 19. Leemos en la carta de Efesios, capítulo 2, verso Cosas que no quieren creerla. 12 y 19. Ni lo creen tampoco esos cristianos, no creen nada. Son mentirosos iguales. Primera ramera y segunda ramera. Dicha en el Apocalipsis. El verso 12. De Efesios capítulo 2. Que en aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Lo que yo dije, lo que yo les decía anteriormente, no importa en el lugar que tú estés, así en China, otro en Rusia, otro en Japón, el lugar que tú estés no importa. Si tú obedeces las palabras de Dios, eres un ciudadano de que no puedes venir para Israel porque Israel es una nación pequeña, territorialmente, literalmente. ¿Dónde va? Que lo que decía, ¿cómo vamos a meter a Rusia? ¿Cómo vamos a meter a China, a la India, aquí? Porque ya son ciudadanos. No se dan cuenta del orden de las cosas. Pablo habló del orden que debía existir. Usted puede venir a fiestar a Israel como se vino en Pentecostés. Es la escritura que En la escritura. A fiestar las ordenanzas de la fiesta de Israel. Amén, gloria a Dios. De cualquier país. Dice que las naciones que serían salvas vendrían a Israel también. De las naciones que son salvas. Vendrían a adorar aquí. Vienen aquí. Una adoración a Dios es plantar también aquí correctamente bandera. No meter una bandera rusa para incomodar a Israel, no. Ni china, ni japonesa, ni nada. Ni ninguna bandera. Las banderas todas tienen que estar acotejadas en propiciación, en hermandad, en alianza. Caballeros, pónganse las pilas. Amén. En Estados Unidos dicen algunos, no, que con el comunismo no se
no se dialoga. Claro que no, porque lo de ellos es dialogar con la verdad del comunismo, pero no con lo que hacen, porque es vergonzoso y es conocido las millares de millones de gente que matan a los chinos para su propósito comunista, pero un comunismo mentiroso, porque si la internacional, que es el himno del comunismo, dice, el hombre del hombre es hermano, y donde todos son los chinos esos que matan, todos que matan los islámicos, para favorecerse a ellos. No, eso no son alianzas, eso son dictaduras. Dioses dictadores, ¿qué cosa es eso? Dios emancipa y te ayuda, pero también te quita si tú no le obedeces. Pero es Dios. Yo no puedo matar a un musulmán, ni a un budista, ni a esa doctrina que ha dicho, rusas comunistas. Literalmente no puedo ir a pelear contra Hugo Chávez, ese, ¿cómo se llama? Maduro. El Maduro, el Daniel Ortega, los de Fidel Castro. Pero espiritualmente sí. Destruir las razones, no a las personas. Destruirle a las personas la más razón que tienen. A todos esos farsantes religiosos cristianos de todo tipo de sectas. Que no quieren saber de ninguna manera la verdad, sino la verdad de ellos. Que ellos son los que predican a Dios. No están predicando a Dios. Es el farsante que le sembró esa falsedad al diablo, es a que están obedeciendo. Porque cuando la persona revisa las escrituras y ve lo que le han quitado las escrituras y que le van quitando y le van quitando, van viendo como el Señor dijo que no se podía quitar ni jota ni tilde a la palabra de Dios. Pero eso no lo razonan. El Shabbat, la circuncisión, el respeto a los padres, o sea, los 10 mandamientos y otros mandamientos más, todo lo que Dios mandó. En Isaías te explica. Todo lo que sale de mi boca tiene que cumplir el propósito para que yo lo envíe. Isaías 55:11. Otra vez se me he equivocado y he dicho 10, no es 11. Pero yo rectifico, porque rectificar es de sabios, porque pecador somos todos. Pero si usted dice, ay Señor, ¿qué hice? Ay, perdóname, Señor. Ay, hermano, perdóname. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. No, cuando venga él a ti a decirte, perdóname, lo perdonarás. Lo perdonarás. Aleluya. Gloria a Dios. Pueblo mío, lo que te dirige te engañan. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Siempre hablando sobre la falsedad y pasando al gato la mano por el lomo al gato. Y cuando llegas al final, dice, el gato levanta el rabo y dice, ¡ey! Hasta aquí llegó el gato. Vamos a ver si me pueden entender esta frase. Es decir, que no. No, porque pasa por esto, no pasa, no, porque hay que pasar, no hay que pasar nada. A usted le pasa, a usted lo defiende y como en José, tierra que Dios tenía apartada, en la tierra apartada que tiene Dios a Israel, no vendría ni una sola lágrima por ningún luto de nada, excepto aquel que está hecho por Dios desde el principio. Eso, ese penal te lo quitará Dios al final de la historia ya, en el último milenio en que estamos viviendo. No hay otra tribulación más. No pasará, así lo dice que 2 veces. ¿Cómo va a pasar 2 veces entonces? Si la está diciendo la doctrina de Dios que no. Pero que no dicen los insolentes mentirosos, poniendo otros planteamientos de versos y qué sé yo, que no son concluyentes.
Razonen, caray, razonen. Mire el tiempo que estamos viviendo, la manera que está hablando. No podemos hablar de principios, tenemos que hablar de los principios de Dios, como la doctrina del principio, no esta postrera que tiene toda esta gente, porque son engañosas, porque engañan, los que dirigen engañan de un lado y engañan de los otros. Ujú. Razonen bien las cosas. Oh, Dios. Miren lo que digo yo. Razonen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cójalo. Amen las escrituras de Dios y desechen de ahí lo que no sirve. Que está puesto porque no sirve. Daniel 7:25, te tienen que desechar, lo que está escrito ahí hay que desecharlo. Tírate de abajo, que le dijeron a Mashiach que los ángeles para que tu pierna no tropiece de piedra, etcétera, etcétera. Bueno, eso está bien escrito, pero no obedezca la voz del diablo, porque lo que quiere decir es me obedeciste a mí, no al Dios. Por eso es que las personas cuando dicen un beso no están obedeciendo a Dios, sino al diablo, porque están quitando la enseñanza que Dios está dando. Ujú. La verdadera, la única, que la que tiene que existir es esta que estoy dando yo. Tiene que ser porque este es el ultimátum de Dios. Esto es lo último ya. Cada predicación es un ultimátum de Dios. Para que se acojan a la verdad, tanto judíos como cristianos, como musulmanes, que como quiera que sea todos los religiosos esto. Porque el tiempo sí está cerca ya. Está cerca la guerra final ya. Todo es una guerra contra Dios. Pero está al finalizar y Dios plantar entonces, como la defensa que hizo en Israel para que pasara en el mar, que abrió el mar. Así cuando vengan todos esos ejércitos que van a venir, porque Dios los va a tener callados. Estas cosas no las van a oír ellos, porque a ellos no les va a parecer, a esto no les va a parecer razón, aunque puede que alguno de ellos se salga de su mal camino. Puede ser, si está en las manos de Dios, no en las mías. Pero generalmente, como Israel no quiso creer al Mashiach, y hasta la fecha, así también muchos generalmente no van a creer las cosas y van a venir a querer a quitarle a Israel por segunda vez. Pero Israel que se sepa que tiene que orar, tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios de no haber aceptado al Mesías. Es lo único que le falta a Israel. Lo único, porque todas las demás profecías que no son de Israel, son para Israel y Dios las ha cumplido. Y esta que yo estoy diciendo es para favor de Israel también. Vendrán los ejércitos, pero no van a destruir a Israel otra vez. Porque es profecía de Dios, es para la promesa de Dios. Y perdona. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Es decir, que tenemos que observar, porque si nos dicen un versito que nos contestan ahí en internet, En los comentarios. en los comentarios, no, porque dice esta es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios lo dice, pero el diablo le dijo con la palabra de Dios a Mashiach también. Así que no te dejes convencer por un versito extra. A Mashiach dijo, ni una punta ni un punto de la ley de Dios puede perecer. El apóstol siguió esa palabra y dijo, ni una jota ni un tilde. Bueno, la jota y el tilde dijo de Mashiach. Él dijo que ni un punto de la ley de Dios puede dejarse de hacer.
Santiago, se lo he dicho muchas veces, capítulo 2, verso 10. Desobedecen un punto de la ley y eres hecho culpado de todos los demás. Ni sábado, ni circuncisión, ni nada, que es lo que le dijo Pablo hablando con eso. Si el gentil guarda verdaderamente la ley, te condena a ti que con la circuncisión no lo hace. Pero es que no se dan cuenta que Pablo no está diciendo que el gentil no haga la ley, no guarde la circuncisión, porque la circuncisión es un punto de la ley de Dios. Gloria a Dios. Bendiciones para todo el que quiera ser pueblo de Dios. Gloria a Dios. Todo el que se ponga, se amarre a obedecer la palabra de Dios. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Bendígate Dios. Tal. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Aleluya. Amén.